Me estaba diciendo un feligrés de ahí. Oh, yeah. Empezó. Recording. Ya. Aquí está lo que quieres. A ver, déjame que prepare lo que les voy a No, decir. ella recorta lo que. Te digo, no, nada más para contestar. Te digo, ya, pero ya una, no, pero una vez que lo viste, puedes entonces ya nomás decirme aquí. Oh, no. Okay. Entonces ya lo leíste y ya nomás lo regresas. Por ejemplo, aquí está, ya, no, no te tienen aquí. No, que lo sí. Por eso te digo, eso que ya está ahí. Aquí falta uno, falta uno, falta uno. Falta uno en la misa. No está tan cerca que aquí puedo venir manejando. Corre. Sí. Respóndele, pero sí. No más. La invitación que le di. Sí. La señora dice que ella manda un Uber por usted y quiere que venga. No, porque contigo. Correcto. Ya. Bueno, lo pongo en GPS y me dice dónde Que ya. ella para mucho gusto que venga. Va a ser el Sí, lunes de en marzo. marzo. Es Y un sábado mediodía. es un sábado, bien. Yo le mando un Uber. 9 de marzo, está bien. No, ya lo he mirado ya. Eh, Me da mucho gusto que venga. a no ser que esté enfermo, ¿eh? Thank you. 90 años va a cumplir ella. Ahí te pone. Sí, Ah, una persona muy religiosa y lo quiere mucho, padre. sí, gracias. Yo le ayudé a organizar su fiesta. Ujú. Ay, ay, ay. Lo pones debajo. Hola, Aló, padre. bien. Hola. Oh, ¿están bien? ¿Todo bien? Todo bien, padre. El domingo tenemos una marcha aquí en México. Vamos a salir a la calle para defender la democracia. Así. Sí, tenemos marcha fuerte. Hay que defenderla también en Estados Unidos. Ah, bueno. También. Hay más democracia en México. Ah, Sí. Así como donde ponme para que se pusiera así. ¿Ya han vuelto del viaje? ¿Y cómo estuvo el viaje? Tremendísimo. Cuando me vi católicos, cuando me Tierra Santa, no vi ningún católico. Sí. Ha venido un señor que estuvo en una peregrinación por México. ah, qué Ya. bueno. A la basílica, a Puebla. El día 9 viene un científico, padre. El día 9 viene un científico a St. Mary's a explicar los milagros históricos y todo. El señor. Pero bueno, para la gente. Ah, Padre, hay una película muy bonita que la vi, me acordé mucho de usted y del el Padre Pío, digo, del Papa Pío XII. sí. Se llama, es sobre una religiosa alemana que lo atendió y lo siguió hasta el final de su vida, que se llama La Poderosa Sierva de Dios. Sí, Son en dos partes, es una y sí. dos, y se llama La Poderosa Sierva de Dios, de las películas que hacen en Italia. Sí. Y está buenísima, padre. Ojalá que la pueda ver por YouTube Ya sobre, van llegando. sobre Pío XII y la situación de la iglesia en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler y todo eso. Muy buena, muy interesante, padre. Siete. Buenas tardes. Comenzamos Buenas tardes. ¿Cómo? Saludo a alguien. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es que te están hablando aquí, no se escucha. ¿De dónde viene usted? Yo de aquí de San Antonio. Antonio. Usted es de México. Sí, Y sí, es de aquí. pero ya tengo muchos años aquí viviendo. ¿Y los de Monterrey dónde están? No han llegado aún. Los No, de padre. Monterrey.
que estuvieron la semana pasada, habían estado con el padre Carlos Junco. Sí. ¿Sí? ¿Aquí? Ah, bueno. Así. ¿Cuál dices? Guadalupe Paterno. Guadalupe por la humanidad. A ver, en un minuto comenzamos, ¿ok? ¿Abril? No. Marzo, no, este es el día. Vamos a estar llenos de muchos benditos Yo caminos. fui a ver la otra. No, hasta aquí. Eso no me gusta. No es católica. El enemigo de Calista. Sí. Trajeron un perrito, enemigo de mi gatita. Va a estar un científico. ¿Comenzamos ya? Sí. Comenzamos ya. Vamos a comenzar, ¿ok? Ya es hora, pues. Y siempre comenzamos pidiendo a la Virgen que acompañó a los apóstoles el día de Pentecostés para que venga el Espíritu Santo a nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la clase va a ser un poquito diferente. Esta mañana he pasado, pues, no sé cuándo, hora y media, delante del Santísimo, meditando sobre la clase. ¿Ve? Y ya nos avisaban en Roma que cuando presenten la escritura, pues hay dos maneras de presentarla. Una es, tú ves, les enseñas cómo está el texto, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y otra manera es, tú meditas sobre el texto y les dices lo que te ha inspirado la meditación. Pero lo que te inspira la meditación, para que sea válida, tienen que verlo ustedes también. Pues si lo veo yo solo, pues es como en el desierto que ven el espejismo, ¿cómo llaman eso? Mirage, ¿no? Que no lo ve más que una persona. Todo es diferente. Vamos a ver lo que esta mañana he visto en la meditación sobre el tema que toca hoy. Hemos estado viendo las predicciones de la pasión, ¿no? De Jesús y cómo los apóstoles no entendían. Pero este domingo, primer domingo de Cuaresma, vamos a leer en la iglesia las tentaciones de Jesús. Y si abren ustedes en el capítulo primero de San Marcos, es lo que vamos a leer este domingo, las tentaciones de Jesús en San Marcos. Y probablemente ustedes conocen las tentaciones de Jesús de San Mateo. Entonces, vamos a leer primero San Marcos, después vamos a ver San Mateo y después vamos a ver lo que estamos estudiando, cómo lo ha arreglado San Marcos. A ver si lo ven ustedes, ¿ok? Así en el capítulo primero de San Marcos, versículo 12. Tentación en el desierto. Capítulo primero, versículo 12. Dice, después del bautismo de Jesús, dice, después de esto, el Espíritu Santo, lo impulsó hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Se fue durante 40 días. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Eso
Lo que nos dice que estuvo allí en el desierto siendo tentado durante 40 días y estaba con las fieras. Y algunos dicen, pues quizá San Marcos está pensando en Adán y Eva, que Adán estaban también en el paraíso, estaban allí con las fieras y allí vino el demonio y los tentó y cayeron, como si fuera Jesús es diferente. Pero yo creo que hay otra explicación que se la voy a presentar después de la oración, para que vean que hay otros modos de ver la escritura. Pero antes vamos a mirar las tentaciones de San Mateo, en el capítulo 4 de San Mateo, que ya lo saben de memoria, supongo, ¿no? Porque San Mateo y San Lucas tienen las mismas tentaciones, con la diferencia de que San Lucas cambió el orden de las tentaciones. En San Mateo están 1, 2 y 3 y San Lucas es 1, 3 y 2. Ha cambiado el orden de las tentaciones, San Lucas. Y eso cuando estudiemos San Lucas ya lo veremos. Pero aquí fíjense, el capítulo 4 de San Mateo, tenemos las tentaciones, que las leemos casi cada año, ¿no? Dice, entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Para que el diablo lo pusiera a prueba. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces, en San Marcos dice que durante 40 días lo estuvo tentando. San Mateo dice que después de ayunar 40 días, 40 noches, él sintió hambre. Y el tentador se acercó entonces, después de los 40 días. Entonces, en San Mateo las tentaciones suceden al final. En San Marcos, Jesús es tentado durante los 40 días. San Mateo al final. Y dice que, versículo 3 de San Mateo, dice, el tentador se acercó entonces y le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está tomado del Deuteronomio, que el pan no es lo único que necesitamos para vivir, la palabra de Dios. Pero dice que el demonio le dice, si eres hijo de Dios, porque en el bautismo dice, este es mi hijo muy amado, le dijo una voz del cielo. Ahora el demonio dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes, porque ha estado 40 días sin comer. ¿Ve? La tentación sería normal. Oye, tienes que cuidar de tu salud. Ya llevas 40 días sin comer. Eso te hace daño. Tienes que cuidarte a ti mismo. Es la tentación que todos tenemos. Tengo que cuidarme a mí mismo. Y los que son egoístas nunca se cuidan bastante. Gastan dinero para perfumes, para cosas de la piel, para toda clase de cosas. Pues tienen que cuidarse. No, eso es tentación. Pero fíjese, el demonio dice, ¿tienes hambre? ¿Has perdido mucho peso? Cambia las piedras en pan. Que use su poder para beneficio propio, para cuidarse a sí mismo. En inglés dicen, charity begins at home. La caridad comienza en casa. Tienes que cuidarte a ti mismo. Pero si la caridad no sale a la calle, se convierte en egoísmo. Y hay gente que es muy egoísta y dicen, si me tengo que cuidar, me tengo que cuidar. Sí, hay un límite de cuánto puedes cuidar y cuánto tienes que gastar. Pero la primera tentación es, Jesús había ayunado 40 días. Y dices, oye, cambia las piedras en pan. Tienes que cuidarte. Y Jesús dice, no, el pan no es lo más importante. La palabra de Dios es lo que nos da vida. Entonces la primera tentación en San Mateo es, cuídate a ti mismo. Primero, cambia las piedras en pan, come y después haz lo que quieras. Pero viene la segunda tentación. Dice, ahí continuamos en el versículo 5 de San Mateo. Después el diablo
y lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo. Allí hay un precipicio de casi de 40 metros, 120 pies de altura. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, la segunda tentación, el demonio recita la Biblia. A Jesús le dice, tírate abajo porque dice la Biblia que tendrá a los ángeles. Y Jesús le dice, sí, pero también la Biblia dice otra cosa, que no tentarás al Señor tu Dios. Ve, a veces algunos protestantes te tientan citándote la Biblia. Y cuidado. Pero fíjense, la segunda tentación, la primera era, oye, que has perdido mucho peso, tienes que cuidarte a ti mismo. Es una tentación. ¿Cómo te cuidas a ti mismo? La segunda es, pues le dice, tírate de aquí abajo para que Dios mande a los ángeles que te recojan. Oye, entonces Dios va a tener que estar a ver si algún loco se tira de un edificio, a ver que mande a sus ángeles. No hay que tentar a Dios, pero hay gente que tienta a Dios. Se meten en un negocio, en una cosa, y cuando les falla, ¿por qué me ha hecho Dios esto? ¿Por qué te metiste en eso? Porque querías hacer dinero. Cuando te falla, echarle la culpa a Dios. Mucha gente, cuando les van las cosas, echan la culpa a Dios. Porque como que Dios tiene la obligación de hacer lo que tú quieres. Entonces, la primera tentación era, tú te cuidas a ti mismo primero que todo. Segunda es que Dios te cuide a ti, aunque hagas locuras. Pretender que Dios te cuide a ti es la segunda tentación. Y la tercera dice que en el versículo 8 de San Mateo, dice, de nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le dijo, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios. Fíjense, la tercera tentación es, si me adoras y del demonio, todos los reinos del mundo, todos te van a adorar a ti, van a ser tuyos. Que todo el mundo te adore. ¿Ve? En esas tentaciones, el tentador quiere que Jesús se haga el centro de todo. Cuídate a ti mismo, cuidarte a ti mismo. Segundo, era que Dios tenga que ayudarte. Tercero, que todo el mundo te adore, te sirva. Son las tres tentaciones. El que tienta, el tentado, pues es para que se haga el centro de todo. Tú eres el centro, te cuidas a ti mismo. Que Dios me cuide a mí, que todo el mundo me sirva. Yo, el primero y el único. Las tentaciones en San Mateo, ¿ok? La primera tentación, has perdido mucho peso. Que si tienes poder, cambia el pan, las rocas en pan. Pero fíjese, estas tentaciones, San Marcos no las ha puesto. Vamos ahora a San Marcos, otra vez. Dice que en San Marcos dice, capítulo 1, versículo 12, que el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. San Mateo dice después de los 40 días. Bueno, ¿qué más da? Cada cual lo cuenta para su gente, ¿ok? No hay que fijarse demasiado en la diferencia. Es como ayer estaba escuchando Madre Angélica, el canal ese, y alguien preguntó al padre Mishpacua. Bueno, Jesús dice que resucitó al tercer día o 3 días después. ¿Cuándo resucitó Jesús? Si murió yo el Viernes Santo por la tarde, estuvo en el sepulcro todo el sábado y resucitó el domingo por la mañana,
Pues no estuvo ni día y medio. Pero dice que Jesús dijo, al tercer día. El viernes fue el primer día que estuvo en el sepulcro, el sábado fue el segundo día que estaba en el sepulcro y el domingo era el tercer día. Dice, al tercer día resucitó. Y lo repiten varias veces. Pues aquí dice que San Marcos dice que estuvo en el desierto durante 40 días y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y la tentación duró 40 días. Y no nos dice más. San Marcos. Y entonces, ¿qué pasó con las tentaciones de San Mateo? Porque San Marcos conocía muy bien, no, San Mateo conocía muy bien San Marcos. Y entonces, ¿cómo es que San Marcos no puso otras tentaciones? Solamente que Jesús fue tentado. Y San Mateo, que se apoya en San Marcos, nos cuenta cómo el demonio tentó a Jesús en 3 cosas. ¿Y qué pasó con las tentaciones de Jesús en el Evangelio de San Marcos? Pues comenzamos a ver la semana pasada, esas 2 últimas semanas. Porque fíjense, cuando Jesús anunció en San Marcos el primer anuncio de la pasión, que estaba en el capítulo 8, al final del capítulo 8, después del primer 8:31, cuando Jesús anunció la pasión, dice que San Pedro lo llevó aparte diciendo, Señor, no hables de eso. Y Jesús le dijo, ponte detrás, Satanás, que tú no entiendes las cosas de Dios. Y después reunió a la gente Jesús y les dijo, si alguien quiere venir detrás de mí, estamos en San Marcos, dice, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí. ¿Y de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde? Pero la primera tentación ahí de los discípulos es el hacerse ellos a sí mismos lo más importante. Y el que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y que me siga. Y dice, después, que quiera salvar su vida, cuidarse a sí mismo, etcétera. El que se centra en sí mismo se va a perder. Y la primera tentación de Jesús fue, cuídate a ti mismo, o sea, que las piedras se van, etcétera. Aquí cuando anuncia la pasión, Jesús lo primero que dice que hay que tomar la cruz. Y tomar la cruz es servir a los demás, que tú no eres el centro del mundo, que tienes que servir a los demás y no avergonzarse de nada. Esa es la primera tentación en San Marcos. Nos cuenta no las tentaciones de Jesús, sino las tentaciones de los discípulos. Y la primera tentación de los discípulos es cuando anuncia la pasión, que les dice, no sean egoístas. El que quiera servirme tiene que servir. Olvídate de ti mismo, aunque pierdas la vida, etcétera. No te hagas el centro. Es la primera cosa que Jesús recomienda a los apóstoles. Porque todos estamos tentados a eso. Y después vimos, la semana pasada estábamos viendo el segundo anuncio de la pasión de San Marcos capítulo 30. No, capítulo 9, versículo 30. 9:30. El segundo anuncio de la pasión. Ya lo vimos la semana pasada. Dice que se fueron allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Dice, ellos no entendían lo que quería decir, versículo 32, pero les daba miedo a preguntarle. Los apóstoles
no entendían a Jesús y lo peor es que no querían entenderlo. Porque después nos cuenta que llegaron a la casa y Jesús les pregunta, ¿de qué estaban hablando en el camino? ¿Y de qué hablaban? ¿Cuál iba a ser el primero, el más importante? Yo que mande yo y que todos los demás me sirvan. O sea, pues nadie quería ser servidor, los apóstoles, y se enojaron, ¿no? Y dice que, bueno, eh, aún no se enojaron aquí. Nos cuenta después que Santiago y Juan vieron a uno que echaba demonios y le prohibieron, porque nosotros somos los encargados de echar demonios, que no se metan otros. Tener el poder y agarrarse al poder y vas a hacer el bien, pero nadie más. Es el control. ¿Ve? La segunda tentación allí en San Mateo era pues que Jesús esté a tu servicio. Bueno, de tu servicio, Dios. Aquí es la segunda tentación de los discípulos es que nosotros mandemos y todo el mundo que nadie se meta. Pero somos los únicos que echamos demonios, etcétera. Nadie más que nosotros, ¿no? Y la tercera tentación de los apóstoles que quieren excluir a todo el mundo, nosotros los únicos, los demás que nos sirvan a nosotros. Nosotros echamos demonios. Y la tercera tentación de los apóstoles está en el capítulo 10, versículo versículo 32, 10:32. Fíjense, dice, subían camino de Jerusalén y Jesús iba delante de los discípulos que lo seguían, admirados y asustados. Tenían miedo, pero la ambición esa no la pierden, ¿ok? Entonces tomó consigo una vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a pasar. Les dijo, miren, estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Aquí está el tercer anuncio, nos dice claramente lo que va a pasar en Jerusalén. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Tenían que estar muy asustados, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dice versículo 35. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y Jesús preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron, concédenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando se manifieste tu gloria. Cuando estés en tu reino allí, nosotros en el cielo, los primeros, a tu derecha e izquierda. Y Jesús le dice, no saben lo que piden. Pueden beber el cáliz de la amargura que yo voy a beber y pasar por la terrible prueba que voy a pasar. Ellos respondieron, sí podemos. Entonces Jesús les dice que eso lo van a beber el cáliz. Pero dice, versículo 41, al oír aquello, los otros 10 se indignaron con Santiago y Juan. Y Jesús los llamó a todos y les dice, todos son servidores, porque todos los apóstoles querían ser los primeros, en el cielo también, en la gloria. Y Jesús dice, eso ya está reservado. Pero ve, en la tentación de Jesús era que, pues, dice, si te tiras del templo, Dios mandará a los ángeles a tu servicio. Eso dice, queremos pedirte que cuando nos muramos, Dios nos dé los primeros puestos, que Dios esté a nuestro servicio también. Y él dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Ve? En San Marcos no nos ha contado las tentaciones de Jesús
Pero después de cada anuncio de Jesús hay una tentación de los apóstoles. La primera era San Pedro, que no veía, no quería entender que había que aceptar el sacrificio. No le gustaba nada malo, cuidarse a sí mismo. La segunda era, pues, que después de la segunda, querían excluir a los demás. Nosotros desechamos demonios, nadie más. Tenemos el poder, agarrarse al poder y los demás fuera. Y la tercera tentación era, pues, estar en la gloria, los primeros puestos, allí. Como, pues, ve, a Jesús le dice que todo el mundo te adore, y la segunda tentación era, si te tiras abajo, Dios vendrá aquí. Aquí Dios vendrá a darte el reino, los primeros asientos. La otra es, si te tiras, mandará a los ángeles así, ¿no? A que te protejan. Y en San Marcos, pues la segunda es esta de que, bueno, que quieren mandarlo ellos solos, que todo el mundo les sirva. Nosotros estamos en control, echamos demonios todos los demás. El que quiera tiene que servirnos. Jesús dice, el que no está contra ustedes, está con ustedes. No miren a los demás como enemigos. Eran tentaciones de los discípulos. No nos cuenta tentaciones de Jesús. Bueno, excepto que estuvo 40 días y allí era tentado. San Mateo, que ya se ha escrito después de San Marcos, se ha fijado en lo que decía San Marcos, que Jesús fue tentado, pero no nos cuenta cómo ni cuándo. Y viendo cómo los apóstoles responden a los anuncios de la pasión, vemos que esas eran las tentaciones de los discípulos. No veían por qué sacrificarse y que nosotros tenemos el control, que nadie más venga aquí a meterse, que todo el mundo nos sirva. Tienes un demonio, que nos llamen a nosotros para echarlos, que todo el mundo dependa de nosotros, pues somos los únicos. Y después cuando nos muramos, que tengamos los mejores lugares en el cielo, que Dios nos dé todo lo mejor a nosotros. Pero los apóstoles estaban todos centrados en sí mismos. Pero fíjense, esta última tentación, que es la que nos cuenta San Marcos, ahí en el capítulo 10, vamos a leer esto y después el contraste, cómo cuenta la misma historia San Mateo. Fíjense, San Marcos capítulo 10, versículo 35, nos habla de los hijos de Zebedeo. Dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron ellos dos a Jesús, ¿ok? Y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Depende de lo que pidan, ¿no? Pero fíjense, aquí son los dos hijos de Zebedeo que se acercaron a Jesús a pedirle que querían los mejores puestos. Ellos. Ahora, si vamos un momento a San Marcos, no San Marcos, a San Mateo, dispensen. Ahora vamos a San Mateo. En el capítulo 20 nos cuenta la misma historia, San Mateo. Pero fíjense la diferencia principal que pone San Mateo. En el capítulo 20, versículo 20, 20, San Mateo. Ahí San Mateo también cuenta el anuncio de la pasión. Y dice, 20, Mateo dice, entonces la madre de los Zebedeos se acercó a Jesús con sus hijos y se arrodilló para pedirle un favor. Él le preguntó, ¿qué quieres? Ella contestó, manda que estos dos hijos míos se sienten una derecha y otra a tu izquierda cuando reines. Aquí fíjense, es la madre. San Marcos dice, eran ellos,
pero parece que San Mateo no quería hacerlos tan egoístas y pone que fue la madre de los hijos que pide a Jesús. San Marcos ha dicho que los egoístas eran aquellos dos y los demás apóstoles se enojaron con ellos porque también eran egoístas. Pero San Mateo, quizá por respeto a los dos apóstoles, dice que no fueron ellos, dice que fue su madre. Y ahora, pues, ve, conociendo los evangelios, pues realmente los que querían eran ellos. Y San Marcos lo pone bien claramente. Quizás San Mateo tiene razón cuando dice que fue la madre la que les pidió. Porque, ¿con qué derecho viene esta vieja? Porque era una vieja, a pedirle a Jesús que sus hijos se sienten a derecha e izquierda. ¿Qué derecho tenía esta vieja a pedirle a Jesús? Es que así somos las mamás, padre. ¿Quién te dijo? Sobre protección. Somos las mamás aquí. Sí, Unos niños también bonitos. pero, Bien bonitos. pero ¿saben qué? Probablemente en mi estudio del Evangelio de San Juan, la madre de los hijos de Zebedeo probablemente era la hermana de la Virgen María. Lo sé, por eso. Era la tía de Jesús. Y entonces Santiago y Juan eran primos hermanos de Jesús. Oh, Y por eso, cuando Jesús muere en la cruz, ¿quién va a cuidar a María? Juan. El pariente más cercano, que es un hombre, pues era Juan, porque es primo hermano de Jesús, porque los primeros discípulos, ya sabemos por los hechos de los apóstoles, que Simón, pues el primer obispo de Jerusalén era el hermano del Señor, que era pariente de Jesús, que Jesús tenía parientes y probablemente Santiago y Juan eran primos hermanos de Jesús, no solamente San Judas, que algunos dicen Judas Tadeo, que era también primo de Jesús. Quizá la mitad de los primeros discípulos de Jesús eran primos suyos, que vieron en Jesús algo especial y se fiaron de él y confiaron su vida a Jesús. Pero Santiago y Juan se explicaría que primero la madre, como veían que San Pedro ya andaba de mandamás. San Pedro, Judas tenía ya los negocios, ¿no? Secretario de Comercio, era Judas. Después, Simón Celotas, que tenía la espada, allí pues también era ministro de Defensa. Cada apóstol ya tenía su puesto. Y entonces, pues, la madre de los Zebedeos le dice, oye Jesús, ¿y los míos qué van a tener? Pues van a tener la misma suerte, van a tener que beber el cáliz, van a participar en su sufrimiento. Eso nos ayuda a entender el porqué. ¿Ve? San Mateo, recuerden, está escribiendo unos 10, 15 años después de San Marcos. Y San Mateo conocía muy bien el Evangelio de San Marcos, porque le copia a veces párrafos completos. Pero cuando llegó a los dos hermanos que le piden a Jesús, San Mateo dice que era demasiado feo, son demasiado egoístas. Vamos a poner que fue su madre, la madre de los Zebedeos. Pero en línea con el Evangelio de San Juan se explica que probablemente la madre, los Zebedeos eran parientes de Jesús. Y por eso San Juan se encargará de la Virgen al pie de la cruz, ¿no? Pero ve, cada vez que Jesús anuncia la pasión, viene la tentación de los discípulos, que San Mateo no quiere pensar en sacrificarse y que va a ir a la cruz de eso, no.
Y Jesús le dice, hay que negarse a sí mismo, olvídate de ti mismo. La primera cosa que le dice a San Mateo, después de la segunda tentación, pues le dice que, como le poníamos aquí, que entonces, la segunda tentación, que no es cuestión de controlarlo todo, que somos los únicos que tienen poder en la iglesia para echar demonios y todo eso. No solamente somos los únicos, que nadie más se meta. Aquí mandamos nosotros, que nadie se eche a echar demonios ni nada. A la autoridad y el poder. Y la tercera, pues, es hasta después de este mundo, quieren tener los mejores sitios, que Dios esté a su servicio y que les reserve los primeros sitios. No. La segunda tentación es, si te tiras de aquí abajo, Dios tendrá que mandar a los ángeles que te recojan. Aquí la mujer dice, que Dios te reserve, les reserve los asientos a mis 2 hijos, que Dios esté a su servicio. Son las tentaciones que tenemos todos. Cuidarte a ti mismo demasiado es una tentación. Que Dios esté a tu servicio, que hagas lo que te da la gana y que después te enojas porque Dios no está de acuerdo contigo. Eso es otra tentación. Y la tercera es, pues, que todo el mundo nos sirva, esté a nuestro servicio, ¿no? Y pues están hablando los San Mateo y San Marcos a nivel teológico, ¿no? Que esas tentaciones que eran de los apóstoles son para los lectores, que los lectores somos tentados del mismo modo, porque el propósito de escribir no es para que sepamos lo que sucedió con Jesús, sino para que sepamos lo que sucede con nosotros y entre nosotros. Que el demonio te tienta. Yo cuando veo ahí en el Super Bowl, no vi todos los anuncios, todo eso, ¿no? Pero dicen que anunciaban cremas y cosas para la piel, etcétera, ¿no? Y las mujeres pues son todas tentadas a cuidarse y a malgastar el dinero excesivamente. Todo eso es la primera tentación, ¿no? Y, y que nos sirva a todo el mundo es otra tentación que nos gusta servirnos. Y la tercera es que Dios esté también a nuestro servicio, encima que nos dé el cielo, después de todo lo que hacemos en la tierra. Menos mal que Dios es mejor que nosotros. Y nosotros somos todos pecadores, pero Dios, pues, nos acepta tal como somos. Sí. Bueno, eso sí hay que rezar siempre, que tenga misericordia. Entonces, fíjense, he estado meditando esta mañana y yo pensaba, cuando San Marcos escribe, no escribe como un cronista para que sepamos qué tentó, o Mateo también, para que sepamos cómo el demonio tentó a Jesús, sino para que sepamos cómo el demonio nos tienta a nosotros, ¿no? Y pues, aunque San Marcos lo explica muy poquito, San Mateo lo puso más largo. Pero ¿de dónde sacó esas tentaciones San Marcos? O sea, San Mateo, ¿de dónde? Pues por San Marcos, en los anuncios de la pasión, cada vez es una tentación. Que San Pedro no quiere saber de que vamos a Jesús va a sufrir. No, Señor, no pienses en eso, que nos va a pasar algo malo. No, no hay que pensar en nada de eso, ¿no? La segunda tentación, pues, a ver cuál era el más importante entre ellos. Y después que prohibieron a uno echar demonios, etcétera. Pues nosotros tenemos que controlar, tener el poder y todo el mundo tendrá que venir a nosotros. Y la tercera tentación es que Dios encima nos prepare en los mejores sitios, que Dios esté a nuestro servicio. Son las mismas tentaciones, diferente modo de presentarlos. ¿Por qué? Porque San Mateo escribía para cristianos de origen judío. Y más la manera de pensar, pues San Mateo cita que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
Bueno, eso está en el Deuteronomio, ¿no? Que Dios llevó a su pueblo por el desierto durante 40 años. Y dice, y viste que allí no te faltó ni pan. Dice que ni se te estropearon los vestidos, ni las sandalias. Pues no sé cómo serían las sandalias del desierto, porque Dios te protegía. Y dice que el hombre vive por la palabra de Dios. Es la gran protección que tenemos siempre, ya en el Deuteronomio. Y aquí cuando San Mateo escribe, pero San Mateo y San Marcos, ahora si se fijan, vamos un momento a las tentaciones del Evangelio de San Lucas, que también están en el capítulo 4. En Mateo está en el capítulo 4 y en Lucas capítulo 4. ¿Ve? Y aquí San Lucas, en cierto modo, da su propia versión, cambiando un poquito lo que dijo San Mateo. San Marcos dijo que después durante 40 días el demonio lo tentó. San Mateo dice que ayunó 40 días y 40 noches y el demonio vino a tentarlo al final. Aquí vamos a ver San Lucas, capítulo 4. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. Este está de acuerdo con San Marcos. San Mateo decía que después de 40 días. Aquí dice, no, fue después. Y en todos esos días no comió nada y al final sintió hambre. Y aquí le cita Jesús al demonio, le cita más breve que San Mateo, que no solo de pan vive el hombre. Y San Mateo pone, como escribe para cristianos de origen judíos, les pone que el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Cita todo el texto del Antiguo Testamento, que era bueno para cristianos de origen judío. San Lucas escribe para cristianos de origen pagano, le dice que Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre. Y después lo llevó el diablo a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Fíjense, en San Mateo lo llevó a un lugar alto en el templo y le dijo, tírate hacia abajo. Y la tercera es que le enseñó todos los reinos. San Lucas ha cambiado el orden. ¿Por qué? Pues algunos dicen que en San Lucas todo lo bueno y todo lo malo acaba en Jerusalén. ¿Ve? El Evangelio de la infancia, pues comienza, bueno, con el anuncio del ángel, etcétera. ¿Y dónde termina el Evangelio de la infancia? Cuando Jesús tenía 13 años, que fue al templo y allí se perdió. El Evangelio de la infancia termina en Jerusalén. Y todo el Evangelio de San Lucas es que Jesús iba camino de Jerusalén, camino de Jerusalén. Lo repite 5 veces. Mientras iban a Jerusalén, San Lucas, el final de la peregrinación de Jesús es Jerusalén. Y aquí la tentación, la última tentación, San Lucas la pone en Jerusalén. San Mateo, la segunda tentación era en Jerusalén, en el templo. Y la tercera es en San Mateo, que le enseñó todos los reinos del mundo en un instante. Y en eso, pues, en la vida de San Benito, contada por el Papa San Gregorio Magno, que escribió la vida de San Benito, dice que San Benito renunció a su familia, a todo. ¿Está bien eso? Se estaba acabando la batería. Y dice que San Benito vio en un instante todos los reinos del mundo con su gloria. Tuvo una visión del mundo.
San Benito. ¿Cómo? No sabemos. Aquí también el demonio le enseñó todos los reinos del mundo con su gloria. ¿Cómo? No nos dicen. Y entonces, ¿sabe qué le enseñó? En esto dicen los de Barcelona, los catalanes, dicen que el Señor le enseñó la ciudad de Barcelona, porque allí en Barcelona hay una montaña. ¿Y saben cómo se llama esa montaña? La montaña de Barcelona. ¿Alguien sabe? No, se llama el Tibidabo. El Tibidabo. Hay dos montañas en Barcelona, el Tibidabo y el Montjuïc. Y el Tibidabo es la más grande, que hay un templo del Sagrado Corazón de Jesús. Pero Tibidabo en latín significa a ti te daré. Y el demonio le enseñó la ciudad de Barcelona y le dijo, Tibidabo, te daré todo esto. ¿Ve? Los catalanes se creen que viven en el cielo. Que Barcelona es lo mejor. Bueno, es bueno engañarse de vez en cuando. ¿Ok? Pero alguien te abrirá los ojos. Pero ve, en San Lucas, pues ha cambiado el orden de las tentaciones porque todo acaba en Jerusalén. El libro de la infancia de Jesús termina con Jerusalén, Jesús en el templo. Las tentaciones terminan con Jesús en el templo, que le dice, tírate abajo. Ha cambiado el orden. Y después, la vida pública de Jesús es todo un ir caminando a Jerusalén. Y va repitiendo. Y mientras iban a Jerusalén, llegaron a una ciudad de Samaria, no quisieron recibirlos. Y después, y mientras iban a Jerusalén, un joven le dijo, yo te seguiré donde quiera que vayas. Mientras iban a Jerusalén, desde 9:32, San Lucas va repitiendo que iban camino de Jerusalén. Es la meta de Jesús, la pasión y la gloria, ¿no? Así, aquí pues San Marcos fue el primero que escribió y los demás pues fueron adaptando el Evangelio de San Marcos a sus lectores, porque San Mateo escribía para gente de origen judío. Entonces, cuando cita el Antiguo Testamento, pone la cita más larga. San Lucas no, porque escribe para cristianos de origen pagano. ¿Ve? Pero para San Lucas, toda la vida de Jesús fue un ir a Jerusalén. Y allí llega la gloria de Jesús. Eso en el Evangelio. Pero San Lucas escribió también otro libro. ¿Cuál fue el otro libro que escribió San Lucas? Los Hechos de los Apóstoles. Y en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas también se fija en la geografía. ¿Dónde comienza los Hechos de los Apóstoles? En Jerusalén, el día de Pentecostés. Ahí comienza la vida de la iglesia. ¿Y dónde acaban los Hechos de los Apóstoles? Cuando San Pablo llegó a Roma. Lo llevaban prisionero y de que allí estuvo 2 años prisionero porque había hecho una apelación al César, al tribunal del Senado que iba a escuchar la acusación contra San Pablo. Pero comienza con Jerusalén, que era la capital del mundo religioso para los judíos, y termina en Roma, que era la capital del mundo político para los romanos. Y exactamente en el medio de los libros de los apóstoles, San Pablo llegó a Atenas, que era la capital del mundo griego, la capital de la cultura de los sabios de Grecia. Cuando San Lucas escribe, tiene en cuenta el mundo para quien escribe. Escribe para paganos. Y entonces comienza con Jerusalén, la ciudad santa, el centro religioso, termina en Roma, centro político, y en el medio está que Pablo vino a Atenas. Y el discurso de San Pablo en Atenas
algunos creen que es la página más estudiada o más preparada de todo el Nuevo Testamento. Cómo San Pablo predicó en Atenas y dio un sermón tan bueno que al final se burlaron de él. Porque cuando usas la sabiduría del mundo, el mundo se va a reír de ti. Dice que echó un discurso en Atenas y que les habló de la resurrección. Le dijeron, no, te oiremos más tarde de eso, ¿no? Pero cuando San Lucas escribió ese discurso, está escrito con mucho, mucho cuidado. Vamos saltando porque en Biblia hay que ver de todo. Vamos a ver un momento en los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 22. Bueno, un momento. Dios, No. el curso de Pablo. Sí, no, pero seguro. Sí, un momento. En un momento. No, el versículo, capítulo 19, que es tampoco. Un momento. Ya se me olvidan. El capítulo 17. Y si quieren pueden marcar su Biblia. Fíjense, el discurso de San Pablo en Atenas, que era el centro del mundo cultural. ¿Cómo? En el capítulo 17, los Hechos de los Apóstoles. Después de los evangelios. Los Hechos después de los Evangelios. Fíjense, Atenas era el lugar de los 7 sabios de Grecia. ¿Han oído hablar de eso? No. Ay, desde Pericles y compañía. Yo tengo todo un libro sobre Pericles que lo compré y aún no lo he leído. Me lo traje. Es que son unas 900 páginas. Y un día me lo tengo que leer, pues lo compré. Porque me dicen que nuestra cultura es greco-romana. La cultura nuestra es de Grecia y Roma. Pues San Pablo en Atenas, fíjense, comienza a decirse así que estaba allí toda una semana y en el versículo 22, 17-22, dice que Pablo de pie en medio del Areópago, es el grupo de los sabios de Atenas, dice, y fíjense cómo pone, atenienses, he observado que son muy religiosos. En efecto, al recorrer su ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneran sin conocerlo es lo que yo vengo a anunciaros. Me pone ahí de sin conocerlo, que desconocen. Es lo que les voy a ayudar. Es la primera idea que viene. Lo que ustedes desconocen es lo que yo vengo a anunciarles. Y al final dice que en el versículo 30, dice al final del discurso, ahora sin embargo, pasando por alto estos tiempos de la ignorancia, realmente tenía que poner del desconocimiento, que ustedes no conocen. Dios manda que todas partes se conviertan. Estaban al Dios desconocido, pues estaban en la ignorancia. Puesto la primera idea se repite al final. Y después dice que
En el versículo 24, después de hablar del Dios desconocido, San Pablo dice que es el Dios que hizo el mundo, todo lo que hay en él. Es el Señor del cielo y la tierra. No habita ni en templos construidos por mano de hombres. Tampoco tiene necesidad de hombres que lo sirvan. Que Dios no habita en templos construidos por manos de hombres. Y entonces, más abajo, dice en el versículo 29, dice, por tanto, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca al oro, la plata, la piedra o escultura hecha por el arte humano y el ingenio humano. Ahí dice que Dios no habita en templos y en cosas hechas por los hombres y que Dios no es semejante a los ídolos y cosas que hacen los hombres. Repite la misma idea, que Dios no depende de las cosas materiales, ni los templos que construimos a mano del hombre, ni siquiera las estatuas y esculturas que hacían de los dioses. Entonces, ¿dónde está Dios? Y dice el versículo 25, tampoco Dios tiene necesidad de que los sirvan, pues Él da a todos la vida, la respiración y todo lo demás. Él creó de un solo hombre a toda la humanidad. Dios da la vida a todos, nos da la vida. Y más abajo dice que, eh, que Dios ha hecho todo el mundo de las cosas. Dice, versículo 27, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si aunque sea a tientas, lo podían encontrar. Y es que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros. Pues ya en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él nos da la vida a todos, nos da la respiración, todo lo demás. Después aquí dice que Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos dependiendo de Dios en todo. Y en el centro de todo el discurso dice que Dios fijó en cada pueblo donde tenía que habitar. ¿Para qué? Versículo 27. Es el centro del discurso, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si aunque sea a tientas, lo podían encontrar. Que Dios ha hecho todo y quiere que todos lo busquen y a ver si lo encuentran. Y pone que Dios nos ha dado la vida, etcétera, que somos de la imagen de Dios. Después, antes de ser que Dios, pues no habitan en templos ni cosas de esas, que Dios no es semejante al oro y la plata y eso, ha puesto las ideas todas en orden. La primera idea, adoran a un Dios desconocido, ignorantes, y al final Dios ha hecho pasar por alto este tiempo de ignorancia. Después que Dios no habita en templos, etcétera, que Dios no es semejante a estatuas y todas esas, que Dios nos ha dado la vida, toda la respiración, y que somos imagen de Dios. Y en medio, para que le busquemos y encontremos. Que Dios quiere que todo el mundo lo busque y lo encuentre. Y si hay una frase importante en el Antiguo Testamento que se repite tantas veces y también la cantamos en la iglesia, seek the Lord, cual buscar a Dios mientras puede ser encontrado. Tenemos que buscar a Dios, ¿no? Y en San Juan lo puso, ¿qué buscan ustedes? Las primeras palabras de Jesús, ¿qué buscan? Y aquí en el centro del discurso dice que Dios hizo todo para que le busquen y lo encuentren como a tientas, porque a Dios no lo vamos a ver, lo vamos a sentir como un ciego que va tocando así a ver dónde está. Así podemos tocar a Dios. Lo tocamos principalmente en la oración. Y si hacemos adoración del Santísimo, allí estamos en comunión con Dios completamente. ¿Ok? ¿Ven? Eran modos de escribir de aquel tiempo. Aquí San Lucas pone que fue a Atenas, allí estaban los sabios y dio un discurso organizando estilo griego
La primera idea se repite al final, la ignorancia. La segunda idea, los templos, cosas, los templos, sí, y de abajo, que Dios nos las estatuas, después que Dios nos ha hecho a todos, nos ha dado la existencia y la vida, la respiración, que somos de la imagen de Dios, y en el medio para que le busquemos. Ha puesto todas las ideas en orden, y para los griegos, esos lo veían que San Lucas preparó el discurso muy bien, pero que al final se burlaron de él. Y de allí se fue a Corinto, en los Hechos de los Apóstoles. Y cuando escribe a los Corintios, dice San Pablo, que yo vine a ustedes con temor y miedo, temblando, porque echó su mejor discurso en Atenas y se burlaron de él. Entonces, cuando viene a Corinto, dice, decidí predicarles a Jesús y Jesús crucificado, que era una locura para los griegos y un escándalo para los judíos. Dice, ya no voy a hacer discursos elegantes, etcétera. Les voy a decir, aquí venimos a anunciar a Jesús, Jesús crucificado. Así lo pone en la carta de los Corintios, porque trató de hacerlo pues muy elegante en Atenas y se burlaron. Y San Pablo dice, la sabiduría de este mundo no ayuda. La cruz de Jesús hay que aceptarla tal como es. Y San Marcos lo había puesto ya más directamente, vamos a ver. ¿Ok? No sé si ha estado claro todo hoy, muy interesante, pero muy profundo. es profundo. Esta mañana he estado meditando sobre esto. ¿Ok? Vamos a rezar a la Virgen y nos vemos la semana que viene. La semana que viene van a traer el Evangelio de San Juan. ¿Ok? Y si quieren invitar a más gente, pues durante toda la cuaresma vamos a ver San Juan. ¿Ok? Vemos el 16 porque van a arreglar todas las Dice instalaciones que aquí un día, que el 16 de este mes, del mes que entra. del mes que entra, que aquí va a haber un día que no va a haber clase 15. porque van a estar pintando aquí todo San Mateo. ¿Ok? Un día de eso anunciaremos cuando llegue la fecha de que van a estar pintando. Ok. Sí, no lo digamos ahora, sino después se confunden. La semana que viene hay clase. Cuando toque, ve, cuando se hacen anuncios, hay que anunciar solamente lo que quieres que la gente recuerde. Pues si les dices, pues el viernes no habrá misa a las 7:30, por el otro tendremos misa a las 8:30. Después, la gente después no va a saber, era 7:30 o 8:30, etc. No, hay que decir solamente, el viernes la misa será a las 8:30. Nada más. Porque si pones dos cosas, la gente se confunde. Y aquí después de unas semanas habrá un día que van a pintar toda la parroquia aquí. Entonces no tendremos clase ese día. ¿Ok? Pues ya les diremos cuándo. Sí, perfecto. ¿Rezamos juntos? Gracias, a todos. Gracias a usted, padre. Gracias a Lupita y a Gracias. Gracias. Rezamos pues. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, Dios. ruega por nosotros, Pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Les acompañe siempre. Gracias, padre. Gracias a ustedes, ¿ok? Dios lo bendiga. Gracias. La semana que viene San Juan, ¿ok? Gracias. Sí, perfecto. Me encanta San Juan. Gracias, padre. Gracias, Lupita.